¿De esos? No, recurso. El recurso de reclamación. El recurso de reclamación es sumamente sencillo. Veanlo, son creo que un par de artículos. Aquí lo interesante es precisar cuáles son los actos reclamables, porque nos dice los actos de carácter administrativo. ¿Qué son actos de carácter administrativo? La jurisprudencia ha dicho que son aquellos que no tienden a la resolución del fondo del negocio. Se va a interponer, procede la reclamación en contra de los presidentes. ¿Cuáles de los tribunales tienen presidentes? Colegiado. Los tribunales colegiados. Eso se funciona de forma colegiada. Dijimos que el presidente se rolaba la ingratitud esa o la desgracia una vez al año, porque les toca ver todo lo relativo a lo que es la Secretaría de Acuerdos, y todo lo que haga el presidente con su Secretaría de Acuerdos es motivo de reclamación. ¿Quién más tiene presidente? La República. La sala. Si van de allá hacia abajo, no se pongan los calzones encima. Primero dijeron colegiados, siguen en forma ascendente las salas. Las salas tienen presidente. También el presidente de la sala se encarga de la Secretaría de Acuerdos. Y finalmente el presidente de la Corte, cuando la Corte funciona en pleno. Es cuando él se pone a integrar pleno. De ahí en más no sirve para nada el presidente, más que una figura decorativa. Y uno no decora nada. Pero es entonces solamente en pleno cuando el presidente entra a formar parte del equipo. Ahí entonces sí también hay en contra del presidente de la Corte. ¿Qué actividades realiza los presidentes? Decíamos, lo que hace la Secretaría de Acuerdos. ¿Qué hace la Secretaría de Acuerdos? Recuerden que es la que recibe el expediente, la que acuerda sobre la admisión, la que emplaza a las partes, la que turna el asunto. Todo lo que haga que no sea hacer el proyecto o emitir la resolución es motivo de reclamación. Hay un montón de actos procesales que se pueden encontrar ahí. En muchas materias, recuerden cuando se ordena que se emplace al tercero interesado, cuando se les apercibe que de no presentarlo les van a tener por no presentar la demanda de amparo. Todo lo relativo a esas cuestiones lo hace el presidente. Entonces este es el que debe de recibir la cuestión del recurso. Lo debe de turnar ese recurso a cualquiera de los otros dos. Él no puede entrar a la resolución, se lo va a turnar a uno de los otros. Lo va a resolver cualquiera de los otros dos, menos él. Y lo que resuelva ese otro magistrado tendrá que sujetarse y acordarlo de esa manera el presidente. El plazo se interpone ante quién? Ante el propio tribunal. Él lo debe de acordar, el presidente, porque él tiene las que te de acuerdos. Y él lo debe de turnar. Conforme al orden que lleve, debe de turnarlo a quien le corresponda. El plazo, nomás acuérdenme ahí el plazo, si es 3 o 5 días. ¿3 y se resuelven 10? 3 y 10. Término para interponerlo 3 días. Forma por escrito. Expresando desde luego los agravios que le cause. Van a encontrar, si le buscan a la jurisprudencia, en la jurisprudencia van a encontrar algunas tesis, pero las tesis son relativas solamente, no hablan prácticamente nada de lo que es el recurso, hablan nada más que al que lo interponga, y las tesis son de 2001 y de 2005. Dice que al que lo interponga, nada más por retardar el proceso y sea notoriamente improcedente, se le aplicará una multa que se le va a aplicar tanto al quejoso como al autorizado. Esta parte era el último artículo, les digo que eran varios, un artículo y 2 párrafos. Esto lo quitaron de ahí, pero lo mandaron, no desapareció, lo mandaron a responsabilidades y sanciones de la misma ley. Al que interponga, acuérdense que interponer un delito a sabiendas que no procede o notoriamente improcedente
con la finalidad de retardar la justicia, es motivo incluso de delito. Aquí habla solamente de aplicarles una multa, en caso de que no les proceda el recurso, aplicarles una multa. ¿Qué atacaríamos entonces con la reclamación? ¿Qué actos se desfiguran? ¿Cuáles son los acuerdos de trámite? Todos, que no vayan encaminados a la resolución. Desde la admisión, el requerimiento, el turno, los emplazamientos, todas esas cuestiones son motivo de reclamación. Él mismo lo acuerda, lo turna a otro de los magistrados y se sujeta a lo que el otro magistrado resuelva. Por escrito, expresando los agravios, 3 días para interponer, 10 días para resolver. Y finalmente el recurso de inconformidad. La inconformidad anteriormente no se consideraba como recurso. Estaba en la ley y hablaba de interponerse el recurso, pero decía la ley nada más revisión, queja y reclamación. Ahora dice revisión, queja, reclamación e inconformidad. La inconformidad dijimos que procede en materia de ejecución de sentencia. En materia de ejecución de sentencias procede la inconformidad. ¿Contra qué procede la inconformidad? Contra la resolución que tenga por cumplida la sentencia de amparo. Acuérdense que si se tiene por incumplida, el procedimiento es mandarla al superior, a la corte, que algunas las deriva luego a los colegiados, mandarla allá para que se ratifique ese incumplimiento, se separe del encargo al servidor público y se le consigne al juez de distrito. Eso es cuando se tiene por no cumplida, pero cuando se tiene por cumplida, ¿quién es el que va a interponer el recurso? Como el MP. Cuando se tiene por no cumplida. Quejoso, se le concedió el amparo y cumple la sentencia y dice, oye, no está cumpliéndose esa sentencia. Es excesiva, defectuosa, incompleta, repetida, lo que ustedes quieran, no está cumplida. Entonces él es el que tiene el motivo para ir a la inconformidad. La inconformidad igual se plantea por escrito ante el que dictó el auto de cumplimiento y debe resolverlo la Suprema Corte. Ya dijimos que conforme a la modificación del 94, la Corte mediante acuerdos puede resbalárselo a los colegiados. Y así lo tiene desde el mentado Acuerdo 5. Chequenme los plazos para la interposición. Para interposición. Y la resolución por escrito, 15 días para interponer. Si se determina que hubo incumplimiento, que no está cumplida cabalmente, deberá entonces indicarse así y el juez del amparo revocar la resolución y ordenar el cabal cumplimiento. Entonces, el que dicta el auto de incumplimiento es De cumplimiento. es el juez del amparo. El juez del amparo que te concedió el amparo. Si es un amparo indirecto, es el juez del amparo. Y digo el juez del amparo porque puede ser el unitario, puede ser el otro. Y acuérdate que te dan vista, ya habíamos hablado del procedimiento de ejecución. Requieres por 3 días a la autoridad responsable para que cumpla. Aquel te informa, ya cumplí, con eso te dan vista. Hagas manifestación o no, el juez debe de pronunciarse o el magistrado debe pronunciarse si quedó o no cumplida. Si pronuncia que no quedó cumplida, requerirá al responsable para que cumpla. Con ese cumplimiento te dan vista otra vez. Y si declara que está cabalmente cumplida y no estás conforme con ello, vas a la inconformidad.
¿Tú cómo quejo? Salud, claro. Únicamente menciona que es como el artículo 22 en cualquier tiempo para reservarlo. Ahí se mira la cosa poniéndose plazo, ¿verdad? No, hombre, pues los dioses no tienen término. Eso es para los mortales. 15 días para interponer. Eso es materia de recursos. Chequen porque ya no vamos a ver recursos. ¿Cuál es el siguiente tema de recursos? Jurisprudencia, creo. Profesor, Al amparo directo. este recurso de inconformidad, yo sé que no le gustan los taxistas, pero estaba revisando y no viene ahí en los medios de información. ¿Usted me la pasó la sentencia? Sí, porque procede ese, por eso te dicen los recursos. Los recursos dice revisión, queja, reclamación e inconformidad en los casos de ejecución. Entonces por eso le van la parte de la ejecución. Porque allá tienes la denuncia de la repetición del acto reclamado y el recurso inconformidad. Pues tendrías que ver si es correcto la redacción ahí, mandarlo, dice que es recurso, mandarlo a la parte de recursos. Parece que nomás procede contra la inconformidad, lo pusieron dentro, digo, contra la ejecución. Entonces lo puse en el área de ejecución. Nomás si no se pierdan de que es un recurso, ya dijo la ley de amparo que sí, y es contra la ejecución. Sí, ahí ya es cuestión de redacción. A veces allá para que lo veas por punto. Pero si vamos a hablar de recursos es este, y si un recurso debería estar acá. Pero tal vez por la comodidad que veas junto completo, la ejecución del acto reclamado o en ejecución, lo que procede en contra del reclamo. El amparo directo. ¿Quién conoce de amparo directo? La sustanciación del amparo directo es sumamente sencilla, es la misma tramitología que el recurso de revisión ante el colegiado. La misma. Nomás vamos a ver aquí la importancia de la integración del expediente para mandarla. Primer punto, pregunta de examen, amparo directo, procede, ya hemos dicho 1000 veces, contra las resoluciones definitivas, jurisdiccionales, que pongan fin al juicio. Hablando de jurisdiccionales, recuerden que ahí entramos, dice, tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. No nos metemos a toda esa letanía. Resoluciones jurisdiccionales, emitidas por cualquier órgano aplicador de justicia, definitivas que pongan fin al juicio. ¿Quién conoce del amparo directo? Tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte también conoce por atracción, facultad de atracción. Lo importante aquí es saber, y esa es la pregunta de examen, lo importante es actividad que tiene que desarrollar la responsable, porque primero también es pregunta, ¿ante quién se presenta la demanda de amparo? Son dos cosas distintas, ¿ante quién se presenta la demanda y quién resuelve el amparo directo? Son dos cosas muy distintas. Les pregunto y luego dicen, tribunal colegiado, no, la demanda se presenta ante la autoridad responsable. ¿Quién se constituye como autoridad responsable? ¿Quién? ¿Quién? ¿No le pueden poner pinche nombre y apellido? ¿Quién? Ese es el nombre y apellido, Dante, ¿con qué te aviento? ¿Quién? ¿Es el juez? El juez de distrito. ¿Y el pinche recurso qué? ¿Vas a ir al amparo sin el recurso? ¿El amparo directo en contra de la resolución de un juez? ¿Las salas del Supremo Tribunal de Justicia de los Estados? ¿O quién? ¿O los magistrados? Si es federal, ¿quién? ¿El del unitario? Pues tenemos que agotar primero el recurso. ¿Cómo vamos a ir al amparo directo si no agotamos el recurso? No agotamos el recurso y entonces lo que pasa es que tenemos ahí una
consentimiento del acto reclamado. Hay que agotar el recurso. Se dicta la sentencia. Agotamos el recurso de apelación regularmente. ¿Quién lo resuelve? El superior del juez que la dictó. Si es en materia de fuero común, ¿quién la resuelve? El Supremo Tribunal, la sala del Supremo Tribunal. Hay que llevarle la demanda de amparo a la sala que dictó la resolución. Si es materia federal, estamos en cualquier caso ante un juez de distrito, interponemos el recurso de apelación, lo resuelve el unitario. ¿A quién hay que llevar la demanda de amparo directo? Al unitario. ¿Estamos? Sí. Tiene nombre y apellido el que la dictó. Pues no me estén con esos rollos. ¿Quién la dictó? Pues o la dictó la sala en los estados, o en la federación la dictó ¿quién? El tribunal unitario. Esos son los que conocen de los recursos. Si no agotan el recurso, ni vayan. Al rato vas y reclamas el acto contra el juez de distrito y van a decir, el recurso ya consistió el acto reclamado, fuera de aquí. Ahí tenemos esos en el 18, 19 y 20. En las causas de improcedencia, no haber agotado el medio ordenado de defensa, en la 18, del artículo 61. Ese es el que la dictó. A ese tenemos que llevarle la demanda de amparo. La demanda de amparo directo se presenta ante la autoridad responsable. Claro que hay que llevar dos cosas. La demanda con sus copias y el oficio donde se la remitimos. Sexta sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, adjunto al presente le remito la demanda de amparo que interpongo en contra de la ejecutoria dictada dentro del toca fulano de tal y las partes que se ventilan, para que previa los trámites legales se remita al tribunal colegiado para su sustanciación. En esa les van a poner la acuse de recibo. En ese oficio que le hacen dirigido a la sala, va a decir recibí demanda de amparo original y 6 copias. Y esas van aparte, esas son las que se van a remitir al colegiado. Pero usted se queda con su acuse de recibo, no se los van a hacer en la demanda de amparo, se los hacen en el oficio que ustedes le dirigen a la sala o al tribunal unitario. Y aquí entramos. Actividades que debe realizar la autoridad responsable. La ley anterior venían los puntos más especificados, hoy lo dejaron más light, pero eso no quiere decir que no sean actividades propias que debe realizar. Se presupone y así se los exige. El colegiado quiere que le entreguen ya nada más para que el colegiado se ponga a estudiar el asunto y resolverlo. Pues todo lo demás lo tiene que hacer la autoridad responsable. Primero, ¿qué debe hacer? Recibir. Recuérdense que nomás es mandadero, recibe, no se pronuncia sobre la admisión, solamente recibe. Téngase por recibida la demanda de amparo que presenta. Segundo, sentar el cómputo. Tiene que mandarle el cómputo. Usted que es bueno para los cómputos, compañeros, las multiplicaciones, ahí le debe de poner. Se recibe la demanda de amparo, ¿sí? Se levanta la certificación de que el día que la presentó es hoy, día 15, que transcurrieron tantos días hábiles, la notificación fue en tal y vámonos. ¿Estamos? Todos los días hábiles que transcurrieron entre la notificación y la presentación de la demanda. Tercero, emplazar a las partes. Tercero, emplazar a las partes. Requerir en caso que haya requerimiento, faltaron copias o cualquier otra cosa, fueron omisos en presentar el domicilio del tercero, los requerimientos también los va a hacer la autoridad responsable. Se pronuncia sobre la suspensión del acto reclamado. Si se le pide suspensión, él se va a pronunciar, la responsable se va a pronunciar sobre la suspensión del acto reclamado. Fijación de fianzas y contrafianzas, perdón, fianzas, garantías. Fijación de garantías y contragarantías. Fijación de garantías y contragarantías.
Se pronuncia también recuerden aquí nomás aclarando en materia penal, recuerden que oficiosamente el juez, el autor responsable, debe suspender la ejecución del acto reclamado cuando es materia penal. Lo que se traduce en que virtualmente quede el reo todavía bajo la prisión preventiva y no la prisión como pena. Se suspende oficiosamente la ejecución de la sanción impuesta. Se pronuncia también sobre la libertad provisional bajo caución, si es solicitada, también hablando de la materia penal. También se pronuncia sobre la libertad provisional bajo caución. Integra el expediente para remitirlo, dejando constancias para la ejecución de la sentencia. En dado caso de que no sea suspendible el acto, de que no se conceda la suspensión, o la contraparte exhiba contra garantía, la autoridad responsable debe proceder a la ejecución del acto reclamado. Por lo tanto, debe dejar constancias para la ejecución de la sentencia. Decía también la ley anterior que había que preguntarle a las partes qué constancias quieren que se remitan. Y aquí esto sigue siendo viable. Señalar, ¿por qué? Porque recuerden que muchos de los documentos en los juicios se quedan en los secretos del juzgado. Se quedan en el secreto del juzgado, muchas veces no los mandan a apelación. Si yo estoy haciendo valer una falta de personalidad o basé en que haya alteración del título de crédito, bueno, pues lo que voy a querer es que se remitan los originales de esos documentos para que se revisen en el amparo. Y hay que decirle, juez, sácalos del ¿cómo se llama? El secreto del juzgado, que es la caja fuerte, acompáñalos y remítelos. Porque eso no los dejan en el expediente, se guardan en la caja fuerte del juzgado, le llaman el secreto del juzgado. ¿Por qué se ponen ahí? ¿Por qué crees? Que tu contraparte fuera el licenciado Chivo, se lo traga y a ver dónde sacas el título de crédito después. En mis tiempos había uno que le decíamos el abogado Chivo, no le gustaba el acuerdo, lo arrancaba y se lo tragaba. Ya que veías masticando al abogado, decía, ya se tragó la cuerda, y decía, se lo tragaba. Estuvo procesado allá en penal y vote porque se tragaba el acuerdo que no le gustaba. Así decíamos, era un flaquillo, muy remilgoso, se tragaba los acuerdos. ¿Tú crees que si le dejas ahí el pagaré, el título de crédito original, se lo traga? No dejas copia en el expediente y eso lo guardas en secreto, pues ya no. Ya le dices, oye, a ver, saquen ese pagaré porque lo va a ver el perito. Ya los demás archivo ese cuando le prestaban le ponían uno de guardia por un lado, papi. Bozal. Deberían de haberlo amarrado como al silencio de los inocentes. Y de veras, en mis tiempos eso era, digo mis tiempos cuando yo salí de la escuela y fui litigante por muchos años, en ese tiempo nos tocaba el mentado chivo. Si estuvo procesado, porque presentaron la... ¿Qué le decían chivo? Pues porque se traga. Bueno, pues por eso hay que guardarse en secreto los pecados, que se pueden alterar, dilapidar, destruir, almorzar. Sí, también, por ejemplo, cuando son escrituras públicas, las guardas en el secreto del juzgado, no las regresas al expediente, porque por el manoseo se pueden deteriorar. Entonces todo eso va en secreto, y si estás manejando una falta de personalidad, dices, oye, a ver la escritura, la original, manda la original. Entonces tienes que pedirle, esa no está en la segunda instancia, está en la caja fuerte en la primera. La segunda debe requerir a la primera, mándame el expediente y mándame las constancias. Entonces es una suerte como de custodia de algo. Sí, por supuesto. Los billetes de depósito también, cuando son cauciones, los billetes de depósito, pues ese es dinero en efectivo, vas y lo cambias al banco. Nomás lo entregas, te entregan tu lana como si fuera un cheque. Entonces esos billetes de depósito hay que estar en secreto del juzgado, relacionados, numerados y todo el rollo, para luego de la entrega, el billete das de baja. Todo eso está, pues son valores. Esos son valores. Estamos entonces, acuérdense que si es la segunda instancia la que tiene
la demanda de amparo, ¿quién tiene el expediente original? El juez de la primera, ya lo tiene el juez. Hay que decirle al juez, venga con los documentos porque hay amparo, hay que mandarlo y hay que pedírselo de ipso facto. Integrada la demanda, integrado el expediente, deberá de remitirse al tribunal colegiado. Se remite al tribunal colegiado. El tribunal colegiado, al recibirla, debe pronunciarse sobre la admisión. Ese colegiado es el que se pronuncia sobre la admisión. ¿Quién lo hace? La Secretaría de Acuerdos. ¿Quién comanda la Secretaría de Acuerdos? El presidente. Se pronuncia sobre la admisión. Si no se admite, se regresará el expediente. Si se admite, se emplazará a las partes. ¿Por qué se emplaza de nueva cuenta a las partes? Allá el Ministerio Público se emplaza a las partes, principalmente a las contrapartes, para que esté en posibilidad de promover el amparo adhesivo. Así como vimos revisión adhesiva en el amparo indirecto, en el directo tenemos amparo adhesivo. En el indirecto tenemos revisión adhesiva. Dijimos que ¿quién se lleva a revisión adhesiva? No, el que ganó. El que ganó. Al que le fue favorable, porque al que le fue desfavorable es el que va al amparo o a la revisión. Entonces el que ganó, ese se puede ir en amparo adhesivo. Término para interponer el amparo adhesivo, chéquenle. Amparo adhesivo, y ahí entramos a ver amparo de, bueno, ahorita hablamos del amparo adhesivo. Vamos terminando lo que es el amparo directo. La tramitología ya del amparo directo es la misma que la del recurso de revisión. Admitido el amparo, se emplaza a las partes con la oportunidad de que se promueva o no el amparo adhesivo. Se turna al magistrado ponente. Se elabora proyecto, se lista para discusión. Si se aprueba, se engrosa, se publica y se notifica. Lo mismo que en el recurso. Se emite el procedimiento también, igual que en el recurso de revisión. El plazo también, mismo plazo. Plazo para resolver el amparo directo, 30 días. ¿Le queda claro, compañera? 90 días para resolver. 90. ¿Sigue 30? Sí. No, 90. Acuérdense que el caso de 90, tenemos 90 para el recurso de revisión, 90 para la declaratoria general de inconstitucionalidad y 90 para resolver el amparo directo. 90. ¿Son 30 días para promoverlo? No. ¿Qué término tenemos para promover el amparo directo? 15 días. ¿En qué materias? Penal. ¿En el penal cuánto? Hello. ¿En el penal? A Quiñones. El término general para la presentación de la demanda es de 15. En materia penal, 8 años. 8 años. Materia agraria, 7. Recuerden que en materia penal, el reo con sentencia condenatoria tiene 8 años para ir al amparo. Antes era en cualquier tiempo, hoy ya no, 8 años. Si no está en ninguna de las hipótesis de excepción, la regla es 15 días. Sí, uno de 30 días también, ¿no? Otra es la revisión. Ah, sí. Pero realmente eso es para el amparo indirecto. El de 30 días dijimos, leyes autoaplicativas o la extradición, y las dos se combaten con amparos indirectos. Tienes que ver lo que habíamos visto aquí de los 4 tipos de amparos.
En este caso, que es jurisdiccional y pone al juicio, te remites. Si es materias de cualquiera, 15 días. Y si es materia penal, de sentencia condenatoria, que es donde procede el directo, ahí tendrías 8 años. Y si es agraria, que tenga por finalidad privar o limitar derechos agrarios, tendríamos ahí entonces 7 años. Maestro, entonces, ¿qué tipo de amparo promovió Caro Quintero para salir? Caro Quintero primero fue a la apelación. Y se la apeló. El juzgado cuarto de distrito llevaba la apelación, llevaba el proceso. Proceso 82 del 85. Famoso 82 del 85. Ese era el proceso de Rafael. Se dictó la resolución y siempre la resolvió el cuarto tribunal unitario. Se dictó la resolución y el amparo lo resolvió el primer tribunal colegiado, donde está Félix Dávalos, donde estaba el jubilado magistrado, jubilado y la mujer, que fue la que lo resolvió. Fue amparo directo en contra de la sentencia. Pues ya habían pasado los 8 años, ¿no, maestro? Tenía 20 y tantos años. No, pues es que se fue, se modificó y volvía, así se ordenaba reposición y un sinnúmero de cosas. El detalle es que acuérdate que si se dictó la sentencia de Concaro, y eso se dictó antes de la vigencia de la ley anterior. Si yo estoy condenado ahorita con la vigencia de la ley anterior, no tenía plazo. A partir de la vigencia de la ley, al principio, a partir de la vigencia de la ley, que fue el 2 de abril, esos tienen 8 años. De ahí para atrás yo tengo cualquier tiempo. Entonces él tenía cualquier tiempo para volver a amparo. Si es que no lo hubiesen agotado, se fuera ya elevado a categoría de cosa juzgada. Ahí fue donde se concedió. Se equivocó de salón. Pues sí, pensamos que nomás los dormidos éramos nosotros. Cásele, ¿por qué no había llegado? ¿Podíamos empezar? Sí, ella fue la que lo concedió, la del primero. Ella lo concedió primero, le preguntó a la corte y le dijo, llévate la facultad de atracción trascendente, y dijo, no, pues es un delincuente como cualquiera. Y cuando le llegó por la presión de Estados Unidos el hombre al aparejo, hasta recurso que no encontramos el motivo, le admitió y luego le revocó. La interpretación directa del precepto constitucional habrá que ver cuál. Dijeron, le quitaron todo, le fueron quitando por el camino todos los delitos y nada más le quedaba el homicidio. Nada más le quedaba el homicidio. Y como le quedaba solamente el homicidio, pues debieron de haber, según la opinión de la magistrada, haberlo deslindado a materia de fuero común. Yo ya lo que tengo como delito federal que estás haciendo el federal, tenía que haberlo, desde que le quitaron todos los demás, recursos de operaciones ilícitas, narcotráfico, robo de dinero, bla, bla, bla. ¿Lo quitaron? Sí. En el camino se lo fueron quitando. Y conforme le iban quitando, le iban ordenando, regrésenle los bienes. Entonces luego el pleito era irle regresando las cosas, muchas de esas ya no las tenían. Qué raro. Y así fue el camino ese. Pero bueno, puedo comentar de él porque yo conocí el asunto, yo era el defensor en ese entonces, Don Juan. Y pasó mucho tiempo por ahí de pasadita, siempre trataron de mantener esos particulares, pero mientras cualquier cambio había, y luego le fueron acumulando otros sujetos. Estaba Rafael, estaba Neto, Félix Gallardo, y luego también el Güero Palma, y luego le fueron acumulando otras causas. Yo lo dejé en 117 tomos y parece que ahorita llaman como 165. Es un asunto muy voluminoso y son asuntos de los que todavía en aquel entonces seamos a máquina de escribir con las copias y el papel cebolla. Entonces cuando lo pedías tenías que revisar porque había un reo nuevo, había que ver el antecedente y pedías. Había una relación que se llevaba, nada más la teníamos tres, uno de los secretarios, el fiscal que ya falleció mi amigo y yo. Entonces a la hora que decía llegaba un juez nuevo y los otros o alguno, ¿y dónde está? Sabíamos nosotros dónde estaba cada cosa.
¿Dónde están las declaraciones? Oye, ¿dónde están las inspecciones de aquellos lugares tales o cuales? Y ya sacan unos de relación, el tomo fulano, préstenme el tomo, hay que buscarlo. Si vas todavía al juzgado cuarto, vas a ver que todo alrededor está tapizado de archiveros. Ese es el asunto. Es lo único que entras y dices, bueno, archiveros, por todo detrás, en lugar de ventanas está tapizado de archiveros. Son los archiveros donde estaban todos los tomos. Y sabíamos dónde estaban cada cosa. Ya cuando el secretario cambió de tribunal, dijo yo ya me voy. Cuando el Ministerio Público dijo yo ya me jubilo. Y cuando José Miguel se fue a la segunda instancia, dijimos, ¿y qué hacemos con la relación? No vale la pena que se echen el clavado. Y luego dijimos, no las vayan a pegar con cinta, préstenme los cerillos. Se la llevó el chivo. ¿Se la llevó el chivo? Se la puso el chivo. Y ya lo curioso que los que llegaron nuevos, luego fue un chamaquito imberbe, el que se puso, le dieron para que sea la resolución y creo que se le echó de 15 días. ¿Tú crees que pulgó los expedientes para ver? No vio nada, pues por eso estaba la resolución como estaba. Pues era muy bien que se hubiera revocado la resolución. La resolución era prácticamente nada, un muchacho muy imberbe que llegó. Junto con el juez, que ahora lo hizo el magistrado, pero imberbes los dos. Premio. Sí, ahora está en la punta línea del tercer colegiado, ahí está. Entonces, ahí estuvo pues toda la cuestión esa. De las malhechuras hubo muchas, te digo, para explorar esa experiencia había que pedirlos, verlos, ponerte el cubrebocas y estar analizando que no se fuera a desbaratar, porque ya algunas hojas de papel se veían pues muy viejas. Muy viejito, pues desde el 85 eran máquinas de escribir a golpe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿A dónde le mando el cheque a la asesoría? Mándese el recado. Bueno, y el fiscal ya se murió, el secretario que lo llevaba ya no trabaja, está jubilado enfermo. Solamente quedo yo. Y bien. Bueno. ¿Hasta mandar cheques? No, le iba a dar el recibo por andar preguntando cosas que no debe. Bien, dijimos entonces lo mismo, debe resolverse por unanimidad o por mayoría de votos. Unanimidad o mayoría de votos. Lo mismo ya habíamos comentado, no hay mayoría de votos, se retorna el expediente. Se hace nuevo proyecto, nueva discusión, hasta que se apruebe, por unanimidad o por mayoría. Aquí, como podrán ver, pues no es lo complicado del amparo indirecto. Aquí no hay prácticamente ninguna sustanciación importante que ver. No hay pruebas, no hay contrapruebas, no hay audiencia constitucional. Les vuelvo a insistir, son públicas las discusiones tanto del recurso de revisión como del amparo directo. Pueden ir, sentarse y escuchar la discusión de una sola. Checar la lista y ven el que les interese, van, se meten, se sientan y calladitos. Ya está en la propia ley que son públicas las discusiones. Hasta aquí estamos bien con amparo directo. ¿Qué tenemos de tema posterior? ¿Cuánto nos falta, compañerita? La jurisprudencia es el tema de unidad 6 y medidas disciplinarias y de apremio, responsabilidades, sanciones y delitos nacionales. ¿No más? Vámonos al menudo. Ya se acabó el corrido. Responsabilidades y sanciones regularmente, ese yo no lo explicamos y les pedimos que lo lean. Le vamos a dar una checadita. Nomás explicamos una generalidad que ahí en ese, las responsabilidades son de todos los que participan. Hay responsabilidad del que resuelve, del que conoce del amparo. El no resolver oportunamente, el no admitir fianzas y contrafianzas, el negar la suspensión a sabiendas de que procede, el negar libertad provisional. Esas son responsabilidades del que resuelve el amparo. Y luego de las partes, cuando la responsable cae también en responsabilidad, delitos o sanción administrativa, hay que aplicarle, no rinde el informe a tiempo,
rinde informes falsos es delito. Interponer también recursos a sabiendas que no procedan para dilatar la justicia también es delito. Tercero y quejoso también, falsedad en declaraciones. Y las promociones que hagan, como las que dijimos, improcedentes, son motivos procedentes. Luego le damos una checadita a la ligera, a esa parte. Y nos queda pendiente la jurisprudencia. La jurisprudencia. Esa la vemos en la siguiente plática. ¿Quiénes andan bajos en los exámenes? ¿Reprobados quiénes? Ah, qué bonito se ve. El contador y el lector. Fíjense muy bien. Esa clase. No le pierden. Malas. Ponte la madre y déjate la misma Bueno, para los tres vamos a ver el tema de la jurisprudencia. Vamos a hacer ese tema y lo vemos aquí a la rapidita. Correcto. Las generalidades, yo explico lo demás. Hay que ver, por ejemplo, es muy interesante la jurisprudencia. Uno vea los antecedentes. Es interesante los antecedentes. El otro día hablaba yo, pues, ¿cuál es el antecedente? No, hombre, me puso un maestro abajo. Y me hace falta sentar este fin de semana lo hago, porque dijo, él ni siquiera fue el nigromante. ¿Quién es el nigromante? Ignacio Ramírez. Él era el papá de Juárez. Ah, caray, pues su se apellidaba Ramírez y el otro Juárez. ¿Sabe cómo lo pariría? El papá de Juárez. ¿No era Maldonado, maestro? Maldonado. ¿Está enamorado? Sí, me apoyo a la pasada y digo, avión mi nigromante y corro. Pero bueno, la historia, claro que siempre de alguno es un político listo, no como los de ahorita. Ya ven ahorita, pues los políticos gobernantes, las pendejadas que les hacen los papás. Entonces, ahorita, en aquel entonces, un político listo, lo que hacía era llevarse un intelectual detrás de él. Eso es lo que hace, llevarse uno más listo que uno en la cuestión de lo que te sepa. Ese le sabe la política, pero hay que llevarse un tipo listo, estudioso atrás, para que te diga, aguas, aquí mira, esto va de este modo. El otro no sabe ni papa y queda muy a gusto por lo que el de atrás le aconseja. Yo no dudo que Ignacio Ramírez haya sido precisamente el consejero de Juárez, sí, pero el que se le atribuyen las cuestiones de esos logros es a Juárez. Si hablamos del sufragio efectivo y el respeto entre religiones, no termina siendo bajo el nigromante, ¿verdad? Dice Juárez. El otro pudo haber sido todo lo que ustedes, todo lo que Octavio quiera. Todo lo que Octavio quiera pudo haber sido de bueno, pero sí al que se le atribuye es a Juárez. Entonces uno la historia. Es muy interesante la historia. Cuando aparece, cómo ordena Juárez que se la disciplina. Recuerden que Juárez era presidente de la Suprema Corte. Juárez no llega por voto de elección popular. Queremos mucho a Juárez, es un emblema a Juárez, todo lo que ustedes quieran, pero tiene sus asegúnes. Así llega de la corte, lo que quiere decir que él era ¿qué? Él era justiciero. Entonces él era jurista. Entonces él llega, pugna porque se recopilan las resoluciones, se publica en un diario de mayor circulación, hay que ver cuál es el diario, y luego ordena la creación del semanario judicial de la Federación. Ahí hay que hablar, esa historia lo habla uno. Otro de las épocas, hay que hablar de las épocas, es muy interesante. Hay un curso completo y un programa muy bonito que yo hice junto con otro maestro en el año 2000. Hicimos un programa muy interesante cuando la clase, yo daba esa clase y no recuerdo por qué razón, ya no seguí dando la materia, no me acuerdo. Pero esa es muy bonita, es un curso completo, es optativa. Nomás hay que ver con qué maestro la vayan a tomar para que más o menos se sujete a un programa. El programa es muy bueno. Al final venían 49 preguntas. Entre esas venía una tercera parte que eran preguntas sin resolver. Ahorita ya algunas tienen respuesta, otras siguen sin tener respuesta. Pues es muy interesante ese curso. Aquí vamos a verlo en una sola plática. Aquello se ve todo en un semestre. Pues la otra hay que ver las épocas. Y finalmente el tercero para que vea la formación. ¿Cómo se forma? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es el texto? ¿Cómo se debe aprobar el texto y el cuerpo? El rubro. Y luego también cómo se enumera. Es importante, yo pongo un número aquí y debemos saber si es jurisprudencia, tesis aislada, si es de sala, si es de pleno, si es de colegiado o si es de plenos de circuito.
Y allá hablar de pleno de circuito. ¿Cuándo tenemos la próxima? En 15 días. No, No. en 15 días. 15 días. El día 7 tenemos esa clase y terminamos curso. El día 16 si venimos, ¿verdad? Menudo. ¿El día 9? El día 9. El día 9 venimos y terminamos con jurisprudencia. El 16 examinamos. Y menudo. El 16, qué menudo el Zapotlán. No, vamos a salir aquí a qué horas. A las 3 de la tarde ya no vamos a ir al menudo. ¿Va a ser escrito el examen? Por verbal. Ay, Verbal, güey. debidamente arreglados para el examen, bien peinados. Bien peinados, debidamente yo llego, lo veo, lo reviso y primero le califico la compostura y luego lo demás. ¿Vamos? El 16 ¿Es 16? Sí, después del día del maestro. El día 15 es el día del maestro, ese no tenemos clase, el día 16 examen. ¿Y el día 2 sí va a haber clase? Escoja No. cuál descanse su profesor para su festejo, el 16 o el 2. El El 2. dos. ¿Cuál escoge más? ¿Cuál me va a dar? ¿El 2 o el 16? Escoja uno de los dos. Ya ayer ahora que llegué dije, caray, va a ser testigo el 1.